¿Cómo se revelan los dones del Espíritu Santo a quien los pide? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen caminar en un poder espiritual tan profundo, mientras que otros no logran avanzar en su fe? La respuesta está en los dones del Espíritu Santo. Estos dones son regalos divinos, herramientas sobrenaturales que Dios nos entrega a través de su Espíritu para cumplir su propósito y bendecir a quienes nos rodean. Pero aquí está la clave. Estos dones no se revelan automáticamente. Debes pedirlos y estar listo para recibirlos. Imagina por un momento que te encuentras frente a una puerta cerrada. Del otro lado hay recursos, sabiduría, fuerza y dirección que podrían cambiar tu vida para siempre. Esa puerta simboliza los dones del Espíritu Santo, pero solo se abrirá cuando des el paso de fe y toques. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Es una promesa clara de que Dios derrama sus dones sobre aquellos que se atreven a pedirlos. Tal vez pienses, ¿y si no soy lo suficientemente digno? ¿Y si no sé cómo pedirlos? Pero déjame decirte algo con toda certeza. El Espíritu Santo no está buscando perfección, sino disposición. Él está listo para revelarte dones específicos que transformarán tu vida y la vida de quienes te rodean. La única pregunta es, ¿estás listo para pedir y recibir lo que Él tiene para ti? La historia de los discípulos en Pentecostés es un ejemplo perfecto de cómo los dones del Espíritu Santo pueden cambiarlo todo. Antes de recibir el Espíritu Santo, los discípulos eran hombres comunes, llenos de temores y dudas. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, leemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio dones poderosos: hablar en lenguas, profetizar, sanar y predicar con valentía. Esos dones no solo cambiaron sus vidas, sino que transformaron al mundo entero. ¿Te imaginas lo que sucedería si el Espíritu Santo derramara esos mismos dones sobre ti? Tal vez hoy te sientes limitado, inseguro o sin dirección. Pero cuando los dones del Espíritu Santo comienzan a manifestarse en tu vida, te conviertes en un canal del poder de Dios. La sabiduría divina, la fuerza sobrenatural y la guía clara se convierten en parte de tu día a día. En este video te mostraré cómo pedir con fe los dones del Espíritu Santo, cómo reconocer cuando están siendo revelados en tu vida y cómo usarlos para la gloria de Dios. Te guiaré paso a paso para que no solo entiendas qué son los dones espirituales, sino que también aprendas a activarlos y ponerlos en práctica. Porque los dones no son un lujo, son una necesidad para todo creyente que desea crecer en su caminar con Dios. Y aquí te dejo una promesa: quédate conmigo hasta el final de este video, porque el último don del que hablaremos es uno de los más impactantes y menos comprendidos. Puede ser la pieza que falta en tu relación con Dios y en tu propósito en la vida. Antes de continuar, quiero darte un regalo especial que he preparado para ti. Un ebook gratuito que te ayudará a fortalecer tu fe y a crecer en tu vida de oración. En este libro encontrarás guías prácticas para acercarte más al Espíritu Santo y recibir sus dones con mayor claridad. Lo puedes descargar haciendo clic en el comentario fijado abajo. Ahora que conoces lo que te espera, prepárate para descubrir los dones que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti. Acompáñame en este viaje y juntos abriremos la puerta a una vida llena del poder y la dirección del Espíritu de Dios. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo y por qué son importantes? Los dones del Espíritu Santo son regalos divinos, manifestaciones del poder y la gracia de Dios que se entregan a sus hijos con un propósito claro: edificar la iglesia, fortalecer nuestra fe y bendecir a los demás.
No se trata de habilidades humanas ni talentos naturales, sino de capacidades sobrenaturales que provienen del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Cada don revela su presencia y su propósito en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el 7, la Biblia dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje nos enseña tres verdades esenciales. Los dones provienen del Espíritu Santo. No dependen de nuestro mérito o habilidades, son diversos. Cada uno recibe dones específicos según el propósito de Dios. Tienen un propósito. Se nos entregan para edificar, bendecir y glorificar a Dios. ¿Por qué son tan importantes? Porque vivimos en un mundo que necesita desesperadamente el poder de Dios. Todos enfrentamos situaciones donde nuestras fuerzas y recursos naturales no son suficientes. Es ahí cuando los dones del Espíritu Santo se convierten en herramientas imprescindibles. A través de ellos, Dios nos capacita para enfrentar desafíos imposibles, traer sanidad, consolar a los afligidos y guiar a otros a la verdad. El Espíritu Santo nos da dones específicos que transforman nuestra relación con Dios y nuestro impacto en el mundo. Por ejemplo, el don de sabiduría trae claridad y entendimiento para tomar decisiones según la voluntad de Dios. El don de sanidad permite orar por enfermos y ser testigos del poder restaurador de Dios. El don de discernimiento ayuda a identificar lo que proviene de Dios y lo que no. El don de profecía fortalece, consuela y guía a quienes necesitan escuchar la voz de Dios. Pero hay algo importante que debemos recordar. Estos dones no son exclusivos de los líderes espirituales o de personas especiales. A veces, los creyentes piensan que los dones son solo para pastores, profetas o evangelistas. La verdad es que los dones son para todos. Dios quiere derramar sus dones sobre cualquier persona dispuesta a pedirlos con fe y a usarlos para su gloria. En Romanos capítulo 12, versículo 6, Pablo nos dice: De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Los dones no son para ser admirados ni escondidos. Son para ser usados activamente en nuestras vidas diarias, permitiendo que el poder del Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Sin embargo, hay una condición fundamental para que los dones se manifiesten. Nuestro corazón debe estar alineado con Dios. El Espíritu Santo no da dones para alimentar el orgullo, el egoísmo o la ambición personal. Los dones son un reflejo del amor de Dios y, por lo tanto, deben ser usados con humildad y servicio. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, Pablo lo deja claro: Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Cuando comprendes la verdadera importancia de los dones, comienzas a ver que no son solo herramientas espirituales, sino expresiones del amor y del poder de Dios en acción. Cada don derramado por el Espíritu Santo nos conecta más profundamente con el propósito de Dios y nos capacita para ser instrumentos de bendición en la vida de otros. El primer paso para experimentar los dones del Espíritu Santo es reconocer que los necesitamos. Sin ellos, nos quedamos limitados a nuestras fuerzas humanas. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo derrame sus dones en nuestras vidas, se abre una puerta a lo sobrenatural y comenzamos a vivir de acuerdo al poder y la autoridad que Dios nos ha dado. A partir de hoy, pregúntate:
Estoy dispuesto a recibir y usar los dones que el Espíritu Santo quiere darme, porque cuando dejas que Él actúe en tu vida, nada vuelve a ser igual. ¿Cómo pedir los dones del Espíritu Santo con fe? Pedir los dones del Espíritu Santo no es un acto de casualidad, sino un paso de fe y obediencia. Es reconocer que necesitamos su intervención en nuestras vidas y depender completamente de su poder para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Aunque los dones son gratuitos, hay una actitud y un corazón que preparan el camino para recibirlos. El primer paso es entender que los dones del Espíritu Santo son una promesa para todos los creyentes. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús nos dice: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Esta promesa revela algo fundamental. Dios está dispuesto a darnos más de lo que pedimos siempre que lo busquemos con fe. Él no retiene los dones. Lo que Él busca es un corazón dispuesto y una intención pura. Sin embargo, muchas veces no pedimos porque pensamos que no somos dignos. Quizás crees que no estás lo suficientemente preparado o que has fallado demasiado para que el Espíritu Santo te use. Pero déjame recordarte algo. Dios no busca perfección, busca disposición. Los dones del Espíritu Santo no son una recompensa por tu santidad, sino una manifestación de su gracia y amor. Cuando reconoces tu dependencia de Dios y le pides con humildad, Él se deleita en responder. Ahora bien, ¿cómo pedir los dones del Espíritu Santo de la manera correcta? Aquí es donde la fe juega un papel crucial. La fe no es solo esperar algo de Dios, es creer que lo que Él prometió se cumplirá. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres experimentar los dones del Espíritu Santo, debes acercarte a Él creyendo que es poderoso para dártelos. Comienza con una oración honesta y sencilla. Habla con el Espíritu Santo como si estuvieras conversando con tu mejor amigo. Reconoce su presencia y dile lo que necesitas. Aquí tienes un ejemplo práctico. Espíritu Santo, reconozco que te necesito. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Te pido que derrames sobre mí tus dones para glorificar al Padre y bendecir a otros. No quiero depender de mis propias fuerzas, sino de tu poder. Abre mi corazón, enséñame a escucharte y muéstrame cuáles son los dones que has preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración como esta no tiene que ser repetida como un ritual vacío. Lo que importa no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad de tu corazón. Cuando oras de esta manera, estás reconociendo que el Espíritu Santo tiene el control y que solo Él puede equiparte con lo que necesitas. Además de la oración, es importante persistir en la búsqueda. En Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús nos anima a «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esto significa que pedir los dones del Espíritu Santo no es un acto de una sola vez, es una búsqueda constante, llena de fe y expectativa. A veces, el Espíritu Santo responde de inmediato, otras veces, su respuesta viene cuando menos lo esperas. Lo importante es no rendirte. Otro elemento fundamental al pedir los dones es alinear tu corazón con el propósito de Dios. Los dones no son para tu gloria ni para tu beneficio personal. Son herramientas para edificar la iglesia, servir a los demás y glorificar el nombre de Dios. Si tus intenciones son puras y tu deseo es servir, el Espíritu Santo derramará sus dones abundantemente. Además de orar con fe y persistencia, debes preparar tu vida para recibir lo que estás pidiendo. Imagina que Dios quiere darte un regalo, pero tus manos están ocupadas con cosas que no tienen valor.
Es necesario soltar todo aquello que te aleja del Espíritu Santo: el pecado, las distracciones, la falta de compromiso. Cuando limpias tu corazón y tu mente, creas espacio para que el Espíritu Santo obre en ti. Dedica tiempo a la lectura de la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual que te fortalece y te prepara para recibir los dones del Espíritu Santo. En sus páginas descubrirás cómo hombres y mujeres de fe fueron usados por Dios y cómo sus dones operaron a través de ellos. Mientras lees y meditas en la palabra, el Espíritu Santo comenzará a hablarte y a revelarte los dones que Él quiere manifestar en tu vida. Pide con la expectativa de que Dios responderá. Muchos creyentes oran, pero en el fondo no creen que Dios les dará lo que están pidiendo. Esa duda es un obstáculo para recibir. Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando pidas los dones del Espíritu Santo, hazlo con la confianza de que Dios es fiel y cumplirá su promesa. Pedir los dones del Espíritu Santo con fe no es complicado. Es un acto de humildad, confianza y entrega total a Dios. No importa quién seas ni cuál sea tu situación actual. Dios quiere usarte y equiparte con dones espirituales que transformarán tu vida y la de quienes te rodean. Señales para reconocer los dones del Espíritu Santo en tu vida. Pedir los dones del Espíritu Santo es el primer paso, pero reconocerlos y entender cuándo están manifestándose es igual de importante. Muchas veces las respuestas de Dios no vienen con grandes señales visibles. Al contrario, el Espíritu Santo trabaja de manera sutil y poderosa en lo profundo de nuestro corazón. Por esta razón, debemos aprender a discernir su obra y estar atentos a las señales que confirman que sus dones están siendo derramados sobre nosotros. Una de las primeras señales es un cambio en tus pensamientos y deseos. Cuando el Espíritu Santo comienza a manifestar sus dones, notarás que tu mentalidad empieza a alinearse más con la voluntad de Dios. De repente, tendrás un fuerte deseo de servir, de compartir su palabra o de consolar a quienes sufren. Este cambio no es casualidad, es el Espíritu Santo trabajando en ti, preparándote para usar los dones que te ha dado. Por ejemplo, si comienzas a notar que Dios te da palabras de consuelo y sabiduría cuando alguien atraviesa un momento difícil, eso puede ser una señal del don de consejo o sabiduría. No lo ignores. A veces pensamos que son solo pensamientos propios, pero cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, esos impulsos vienen directamente de Él. Otra señal clave es la paz interior que experimentas cuando actúas en obediencia a lo que sientes que Dios te está guiando a hacer. El Espíritu Santo nunca te llevará a actuar en confusión o temor. Sus dones fluyen con una paz y una certeza que solo Él puede dar. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando el Espíritu Santo te equipa con un don y lo usas para su gloria, esa paz se convierte en la confirmación de que estás en el camino correcto. Es posible que te preguntes: ¿cómo diferencio los dones del Espíritu Santo de mis talentos naturales? La respuesta está en el impacto sobrenatural que producen. Los talentos naturales son importantes y vienen de Dios, pero los dones del Espíritu Santo van mucho más allá. Ellos producen resultados espirituales y eternos que no podrías lograr por ti mismo. Por ejemplo, una persona con el don de sanidad ora por un enfermo, y esa oración produce un milagro. Alguien con el don de discernimiento puede identificar con claridad lo que es de Dios y lo que no en una situación difícil.
El don de profecía trae palabras específicas de aliento o dirección divina para alguien que lo necesita urgentemente. Otra forma de reconocer los dones es a través de los testimonios de otras personas. Muchas veces no somos conscientes de lo que Dios está haciendo a través de nosotros hasta que alguien nos lo confirma. Escuchar a